¿Qué tienen en común un manuscrito del siglo XIII encontrado en una abadía en Baviera en el siglo XIX, la música de Star Wars y el Kama Sutra? Antes que nada quiero agradecer a Seba Arctica, un leal suscriptor de este canal, quien me recomendó hacer un análisis de Carmina Burana, una obra creada por el compositor Carl Orff. En particular la pieza que funciona como obertura y como cierre, O Fortuna. Y para eso vamos a hablar de la música de Star Wars 1, La amenaza fantasma, compuesta por John Williams, el libro hindú del amor que está escrito en idioma sánscrito, y de unos monjes del siglo XIII que se hacían los rebeldes y se pasaban todo el día de gira mientras escribían poemas. El lenguaje forma nuestra manera de ver el mundo. De ahí resulta que el primer choque cultural que se produce entre un pueblo y otro va más de la mano del lenguaje, es decir, del cómo hablamos, de cómo nos comunicamos, que respecto a cómo nos vestimos o comemos. De ahí que la música como lenguaje sea tan poderosa y pueda transmitir emociones tan profundas. Pero no nos engañemos, toda música es situada, parte de un lugar. No cae del cielo ni nace de un repollo, sino que está hecha por humanos que buscan decir algo. Lo que sea, posta. Básicamente es lícito decir cualquier cosa, incluso no decir nada. Me parece más interesante incluso cuando el texto hablado, la poesía de una canción o lo que en líneas generales llamamos la lírica, se encuentra en un idioma que desconocemos por completo o que, conociéndolo, nos cuesta comprender detalladamente qué es lo que se dice, y sin embargo la música reemplaza narrativamente al texto y nos ayuda a entender qué ocurre ahí, qué se nos está diciendo. Y para que quede claro, cuando nos referimos a lo que el compositor quiso decir o expresar, no implica siempre dar cuenta de, por ejemplo, qué ocurrió el 9 de julio de 1816, sino más bien a comprender sentimientos que de una forma u otra se dan generalmente en todos los pueblos del mundo, como la alegría, la tristeza, la melancolía, el enojo, etc. Y sin recurrir a la habitual idea de considerar que un acorde mayor es alegre y uno menor es triste, como si eso fuera un absoluto insuperable, podemos asumir que hay ciertos acordes con determinadas tensiones que generan una sensación de... Digo, en las películas eso es muy notorio. Si musicalizamos un film de terror, la música es tensa o electroacústica o acusmática, que es aquella en la que no se puede reconocer qué instrumento u objeto es el que genera el sonido. La música de un largometraje de acción está siempre buscando generar movimiento, mucho cambio de dinámica mediante el uso de ostinatos o la abundancia de percusión. Si se trata de una película de amor, sabemos que funciona muy bien un piano tocado suavemente o algún instrumento de cuerda tocando como solista, haciendo notas muy largas. Y acá llegamos a una de las primeras cuestiones que planteamos en la introducción de este video, la letra de O Fortuna con la que se inicia Carmina Burana. La forma correcta de pronunciarla sería Carmina, con tilde en la primera A. También se lo conoce como Codex Buranus y resulta ser una serie de cantos goliardos de entre los siglos XII y XIII. Fue redescubierta recién en el siglo XIX e inmortalizada por Orff en su cantata homónima del siglo XX. La traducción sería algo así como cantos de Beuern, donde esta última palabra es el adjetivo gentilicio de Bura, la zona donde fue encontrado el manuscrito y que pertenece a la actual región de Baviera, en Alemania. Lo importante acá es que fue escrito por unos clérigos que estudiaban en universidades y llevaban una vida licenciosa, según palabras de la propia iglesia. Eran vagabundos, por lo que no pertenecían a ninguna orden o monasterio en particular, y se los conoció comúnmente como los goliardos. Eso explica por qué en los poemas del Carmina Burana se destacaba el gozo por la vida y el interés por los placeres terrenales, por las bajas pasiones como el interés carnal y el goce de la naturaleza, lo que también denominaríamos como hedonismo, algo que hoy en día parece casi una exigencia social, sobre todo por el predominio de la imagen de la virtualidad por sobre la realidad. Además, hacían una suerte de crítica social de manera satírica acerca del orden eclesiástico y social medieval. Eran una suerte de antihéroes que narraban una épica de lo mundano, resaltando aquello que nos parecería un dato más de la realidad, como si por ejemplo dijéramos que mientras tomamos una cerveza artesanal caliente, sentados sobre un banco alto e incómodo, nos cruzamos con el amor de nuestra vida, pero esa vida y ese amor fueron tan efímeros como el tiempo que le dedicas a estudiar tus escalas. Pero claro, si vos hablás castellano como yo, No, solamente en español, por favor. y de repente te encontrás con un coro gigante que te canta esto en latín,
decís, ¡fua, loco, está buenísimo, no entiendo nada! Y esto nos lleva directamente a otro de los puntos que mencionamos al principio, el libro del amor hindú o, como lo conocemos en Occidente, el Kama Sutra a secas. Por lo que estuve investigando, parece que hemos malinterpretado este texto sagrado y antiquísimo y se trataba más bien de una serie de aforismos acerca del buen querer en el marco de una relación de pareja. Pero bueno, con los dibujitos uno puede interpretar cualquier cosa enseguida. Lo importante es que ese texto fue escrito en sánscrito, la lengua clásica hindú, y se llama clásica a una lengua que ya está muerta, pero de la cual tenemos registro o bien se la utiliza en ciertos ámbitos académicos o especializados para realizar investigaciones sobre ella. Y acá está el plato fuerte. ¿En qué idioma pensó John Williams para que su coro del duelo del destino entre Darth Maul y Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi resultase tan épico y oscuro a la vez? Exactamente, en el sánscrito. La letra está basada en un poema galés medieval llamado La Batalla de los Árboles. Williams lo tomó para insertar una suerte de resonancia religiosa a la batalla final que musicalizó, transcribiéndolo al sánscrito, ya que suena misterioso, intrigante y épico. Se dan cuenta, ¿no? Es sencillamente maravilloso. Hay como 1500 años de historia, si no más, atravesada en estas pocas cosas que mencionamos. Y para ser más claros en cómo pueden relacionarse la intencionalidad de la letra de Carmina Burana de Orff, que fue publicada durante el ascenso del nazismo en Alemania, lo cual me parece un dato de color interesante, veamos este fragmento donde literalmente habla de la fortuna o el destino. Suerte cruel e inútil, eres una rueda voluble, de mala condición, vana salud, siempre disoluble, cubierta de sombras y velada, brillas siempre para mí. Ya sabemos cómo es esto de lo épico. Muchos instrumentos, un ostinato que sirva como motor del movimiento constante de la obra, el volumen bien fuerte y un infaltable coro. Tanto en el caso de Carmina Burana como en el Duelo de los Destinos, el coro es quien arranca la pieza haciendo una introducción donde pronuncia el argumento principal del relato cantado. Pensemos incluso que la fortuna es otra cara del destino. Hasta ese punto podemos trazar un paralelo incluso. Mientras Carmina está en re menor, el duelo está en mi menor. La primera pieza, es decir, Carmina, construye un ostinato sobre un acorde de re menor con séptima, es decir, un re menor 7 con la tercera omitida. Asimismo, en el Duelo de los Destinos, el ostinato está construido sobre el acorde de mi menor, utilizando como notas de paso el fa sostenido y el la, a lo que se le escucha una melodía superpuesta que irá apareciendo y desapareciendo, sobre todo destacada por los inefables cornos. En ambos casos se usan recursos similares para lograr el efecto épico deseado: agigantamiento de la estructura por medio del incremento de la masa sonora, más instrumentos replicando el ostinato y por lo tanto la multiplicación de las notas que ya estaban sonando. La suma es sencilla, más instrumentos sonando es igual a más volumen. Por eso mismo, en Carmina es complicado mantener todo en un nivel promedio de volumen y que suene con la suavidad que demanda toda la primera parte de la obra a medida que se suman los instrumentos de la orquesta. Este tipo de construcción sonora va a ser muy usada en la música para cine, como ya vimos en la reconstrucción que hice del tema principal de la película El Origen, cuya banda sonora fue creada por Hans Zimmer. E incluso ya se le ha puesto nombre a este recurso. Es conocido como muro de sonido, una técnica de producción cuya denominación fue acuñada por Phil Spector, que era un productor, y que consiste básicamente en incorporar elementos sonoros a una composición para completar aquellos espacios del espectro sonoro que estén menos densificados, o incluso agregar lo que hoy nos habituamos a llamar plugins, efectos de sonidos virtuales que nos permiten manejar la reverberación, el delay y demás parámetros de la envolvente dinámica, es decir, del viaje de las ondas sonoras a través del tiempo y el espacio, para que el resultado sea el de una masa sonora compacta que se abalanza sobre el que la escucha, como si fuera el de una orquesta que escuchamos en vivo y en directo.
En el caso de la orquesta en vivo, esa densidad se encuentra muchas veces compensada no solo por el grosor de la textura de los instrumentos que de por sí están sonando, sino por la acústica del lugar en el que se está tocando. Lo mismo hace John Williams en Star Wars, cuando logra un incremento de la dinámica narrativa de la música por medio del agregado o sustracción de instrumentos que modifican la densidad de la textura, acompañando lo que ocurre en la imagen, que no es ni más ni menos que el duelo del destino, la batalla entre el bien y el mal. Con estos pocos ejemplos que vimos se puede apreciar la cantidad inmensa de cosas que podemos hacer. Como en cualquier otro arte, crear música e interpretarla se trata básicamente de transmitir algo y sobre todo de transmitir sentimientos. Nunca perdamos eso de vista. A veces la música cumple una función narrativa subalterna, como en el cine. Otras veces se trata de la música en sí misma, como un concierto de orquesta, y otras veces la entonamos en forma de palabras del lenguaje natural cuando creamos canciones. Por eso, si llegaste hasta acá, recordá de suscribirte, darle un like, dejar un comentario sobre qué otros temas te gustaría que estemos tocando en el canal y por lo pronto nos vemos en el próximo video. Chao.